muerte. Palabra tan fácil de expresar, tan cotidiana, tan usada, tan desconocida. Tu sola presencia borra las sonrisas, ajusta los rostros, desvía miradas, cierra mentes y corazones. Hoy quiero, con la luz de Dios, mostrarte tal cual eres. Desnudarte ante mis hermanos para que, conociéndote, aprendan a esperarte, pidan tu llegada, se ofrezcan a tu encuentro como humilde paga por vidas tan llenas de pecados. Consideración 18. Del número de los pecados. Si Dios castigase inmediatamente a quien le ofendiese, no se viera sin duda tan ultrajado como se ve. Mas porque el Señor no suele castigar enseguida, sino que espera benignamente, los pecadores cobran ánimos para ofenderle más. Preciso es que entendamos que Dios espera y es pacientísimo, mas no para siempre, y que es opinión de muchos santos padres, de San Basilio, San Jerónimo, San Ambrosio, San Cirilo de Alejandría, San Juan Crisóstomo, San Agustín y otros, que así como Dios tiene determinado para cada hombre el número de días que ha de vivir y los dones de salud y de talento que ha de otorgarle, así también tiene contado y fijo el número de pecados que le ha de perdonar. Y una vez que esté completo ese número, no perdona más, dice San Agustín. Lo mismo afirman Eusebio de Cesarea y los otros padres antes mencionados. Y no hablaron sin fundamento estos padres, sino basados en la Divina Escritura. Dice el Señor en uno de sus textos, Génesis 15:16, que dilataba la ruina de los amorreos porque aún no estaba completo el número de sus culpas. Y en otro lugar, Oseas 1:6 dice: no tendré en lo sucesivo misericordia de Israel. Me han tentado ya por 10 veces. No verán la tierra. Y en el libro de Job se lee: tienes selladas como en un saquito mis culpas. Job 14:17. Y es que los pecadores no llevan cuenta de sus delitos, pero Dios sabe llevarla para castigar cuando está ya granada la mies, es decir, cuando está completo el número de pecados. En otro pasaje, Eclesiástico 5:5, podemos leer: del pecado perdonado no quieras estar sin miedo, ni añadas pecado sobre pecado. O sea, preciso es, pecador, que tiembles aún de los pecados que ya te perdoné, porque si añadieses otro, podrá ser que con aquellos completen el número, y entonces no habrá misericordia para ti. Y más claramente en otra parte de la Escritura dice, 2 Macabeos 6:14, el Señor sufre con paciencia a las naciones para castigarlas en el colmo de los pecados cuando viniere el día del juicio. De suerte que Dios espera el día en que se colme la medida de los pecados y después castiga.
De tales castigos hallamos en la Escritura muchos ejemplos, especialmente el de Saúl, que por haber reincidido en obedecer al Señor, le abandonó Dios de tal modo que cuando Saúl, rogando a Samuel que por él intercediese, le decía: «Ruégote que sobrelleves mi pecado y vuélvete conmigo para que adore al Señor». Y Samuel le respondió: «No volveré contigo, por cuanto has desechado la palabra del Señor, y el Señor te ha desechado a ti». Tenemos también el ejemplo del rey Baltasar, que hallándose en un festín profanando los vasos del templo, vio una mano que escribía en la pared: Mane Tesel Fares. Llegó el profeta Daniel y explicó así tales palabras: «Has sido pesado en la balanza y has sido hallado falto», dándole a entender que el peso de sus pecados había inclinado hacia el castigo la balanza de la divina justicia. Y en efecto, Baltasar fue muerto aquella misma noche. ¿Y a cuántos desdichados sucede lo mismo? Viven largos años en pecado, mas apenas se completa el número, los arrebata la muerte y van a los infiernos. Algunos procuran investigar el número de estrellas que existen, o el número de ángeles del cielo, o de los años de la vida de los hombres. Mas ¿quién puede indagar el número de pecados que Dios querrá perdonarle? Tengamos, pues, saludable temor. ¿Quién sabe, hermano mío, si después del primer ilícito deleite, o del primer mal pensamiento consentido o nuevo pecado en que incurrieres, Dios te perdonará quizás? Dirá tal vez el pecador que Dios es Dios de misericordia. ¿Quién puede negarlo? La misericordia del Señor es infinita, mas a pesar de ella, ¿cuántas almas se condenan cada día? Dios cura al que tiene buena voluntad. Perdona los pecados, mas no puede perdonar la voluntad de pecar. Replicará el pecador que aún es muy joven. ¿Eres joven? Amigo, Dios no cuenta los años, cuenta las culpas. Y esta medida de pecados no es igual para todos. A uno perdona Dios 100 pecados, a otro 1000. Otro al segundo pecado se verá ya en el infierno. ¿Y a cuántos ha condenado en el primer pecado? San Gregorio Magno refiere que un niño de 5 años, por haber dicho una blasfemia, fue enviado al infierno. Y según la Virgen Santísima reveló a la bienaventurada Benedicta de Florencia, una niña de 12 años, por su primer pecado, fue condenada. Otro niño de 8 años de edad, también en el primer pecado, murió y se condenó. En el Evangelio de San Mateo 21:19 leemos que el Señor la primera vez que halló a la higuera sin fruto la maldijo y el árbol quedó seco. En otro lugar dijo el Señor: por 3 maldades de Damasco y por la 4ª no la convertiré.
Algún temerario querrá quizá pedir cuenta de por qué Dios perdona a tal pecador 3 culpas y no 4. Aquí es preciso adorar los inefables juicios de Dios y decir con el apóstol San Pablo: «Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y ciencia de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos». Y también con San Agustín: «Él sabe a quién ha de perdonar y a quién no. A los que se concede misericordia, gratuitamente se les concede, y a los que se les niega, con justicia les es negada». El alma obstinada replicará que como tantas veces ha ofendido Dios a Dios y Dios le ha perdonado, espera que aún le perdonará un nuevo pecado. Mas porque Dios no la ha castigado hasta ahora, ¿ha de proceder siempre así? Se llenará un día la medida y entonces vendrá el castigo. Cuando Sansón continuaba enamorado de Dalila, esperaba librarse de los filisteos, como ya le había una vez acontecido. Pero en aquella última ocasión fue preso y perdió la vida. «No digas», exclamaba el Señor, «pequé y qué adversidad me ha sobrevenido. Porque el Altísimo, aunque sufrido, de lo que merecemos. O lo que es lo mismo, que llegará un día en que todo lo pagaremos, y cuanto mayor hubiera sido la misericordia que Dios nos tuvo, tanto más grave será la pena». Dice San Juan Crisóstomo que más de temer es el que Dios sufra obstinado que el pronto e inmediato castigo. Porque como escribe San Gregorio, todos aquellos a quienes Dios espera con más paciencia, si perseveran en su ingratitud, son después más rigurosamente castigados. Y a menudo acontece, añade el santo, que los que fueron mucho tiempo tolerados por Dios mueren de repente sin tener tiempo de pedir perdón. Especialmente, cuanto mayores sean las luces que Dios te haya dado, tanto mayores serán tu ceguera y obstinación en el pecado si a tiempo no hiciereis penitencia. Porque dice San Pedro: «Mejor les era no haber conocido el camino de la justicia que después de conocerlo volverle la espalda». Y San Pablo dice que es moralmente imposible que un alma ilustrada con celestes luces, si reincide en pecar, se convierta de nuevo. Terribles son las palabras del Señor contra los que no quieren oír su llamamiento, como se puede leer en Proverbios 1: «Porque os llamé y dijisteis que no, yo también me reiré en vuestra muerte y os escarneceré». Nótese bien que las palabras «yo también» significan que así como el pecador se ha burlado de Dios, confesándose, formando propósitos y no cumpliéndolos nunca, así el Señor se burlará de él en la hora de la muerte. El sabio dice además: «Como perro que vuelve a su vómito, así el imprudente que repite su necedad». Dionisio el Cartujo desenvuelve este pensamiento y dice que tan abominable y asqueroso como el perro que devora lo que arrojó de sí, se hace odioso a Dios el pecador que vuelve a cometer los pecados de los que se arrepintió
en el sacramento de la penitencia. Hijo, pecaste, no vuelvas a pecar otra vez, mas ruega por las culpas antiguas que te sean perdonadas. Ve lo que advierte, oh cristiano, nuestro Señor, porque desea salvarte. No me ofendas, hijo, nuevamente, y pide en adelante perdón de tus pecados. Y cuanto más hubiereis ofendido a Dios, hermano mío, tanto más debes temer la reincidencia en ofenderle. Porque tal vez otro nuevo pecado que cometieres hará caer la balanza de la divina justicia y entonces serás condenado. No digo absolutamente, porque no lo sé, que no haya perdón para ti si cometes otro pecado, pero afirmo que eso puede muy bien acontecerte. De suerte que cuando sintieres la tentación, debes preguntarte: ¿quién sabe si Dios no me perdonará más y pecando hoy me condenaré? Dime, dilo por tu vida, ¿tomarías un manjar si creyeras ser probable que estuviera envenenado? Si presumieras fundadamente que en un camino están apostados tus enemigos para matarte, ¿pasarías por allí pudiendo utilizar otra vía más segura? Pues qué certidumbre ni qué probabilidad puedes tener de que volviendo a pecar sentirás luego verdadera contrición y no volverás a la culpa aborrecible. O que si nuevamente pecares, ¿no te hará Dios morir en el acto mismo del pecado, o después de él te abandonará? Dios mío, qué ceguedad tan grande. Al comprar una casa, tomamos prudentemente las necesarias precauciones para no desperdiciar el dinero. Si vamos a tomar alguna medicina, procuramos estar seguro de que no nos pueda dañar. Al cruzar un río, cuidamos de no caer en él. Y luego, por un vil placer, por un deleite brutal, arriesgamos la eterna salvación, diciendo: ¿ya me confesaré después? Mas yo pregunto, ¿y cuándo te confesarás? El domingo. ¿Y quién te asegura que vivirás el domingo? Mañana mismo. ¿Y cómo con tal certeza tratas de confesarte mañana cuando no sabes siquiera si tienes una hora más de vida? Tienes un día, dice San Agustín, cuando no tienes siquiera una hora segura. Dios promete perdonar al que se arrepiente, pero no promete el día de mañana para el que le ha ofendido. Si ahora pecas, tal vez Dios te dará tiempo de hacer penitencia. Tal vez no. Y si no te lo da, ¿qué será de ti eternamente? Y sin embargo, por un mísero placer, pierdes tu alma y la pones en peligro de quedar perdida para toda la eternidad. ¿Arriesgarías 1000 pesos por esa vil satisfacción? Digo más, ¿lo darías todo? Casa, poder, libertad y vida por un breve gusto ilícito? Seguramente no. Y con todo, por ese mismo deleznable placer, ¿quieres en un punto dar por perdidos para ti a Dios, a tu alma y a la gloria eterna? Dime pues, hermano, ¿estas cosas que enseña la fe son altísimas verdades o no es más que pura fábula
el que haya gloria, infierno y eternidad? ¿Crees que si la muerte te sorprende en pecado, estarás para siempre perdido? ¡Qué temeridad! ¡Qué locura condenarte tú mismo a perdurables penas con la vana esperanza de luego remediarlo! Nadie busca enfermar con la esperanza de curarse, dice San Agustín. No tendríamos por loco a quien bebiese veneno diciendo: quizás con un remedio me voy a curar. ¿Y tú quieres la condenación a eterna muerte, fiado en que tal vez luego puedas librarte de ella? Locura terrible que tantas almas ha llevado y lleva al infierno, según la amenaza del Señor, que dice: pecaste confiando temerariamente en la divina misericordia. De improviso vendrá el castigo sobre ti sin que sepas de dónde viene. Mirad, Señor, a uno de esos locos que tantas veces ha perdido el alma y vuestra gracia, con la esperanza de recuperarla después. Y si me hubieses enviado la muerte en aquel instante en que pequé, ¿qué hubiera sido de mí? Agradezco con todo mi corazón vuestra clemencia en esperarme y también en darme a conocer mi locura. Conozco que deseáis salvarme, y yo me quiero salvar. Duélome, oh bondad infinita, de haberme tantas veces apartado de vos. Os amo fervorosamente, y espero, oh Jesús, que por los merecimientos de vuestra preciosa sangre no recaeré en tal demencia. Perdonadme, Señor, y acogedme en vuestra gracia, que no quiero separarme de vos. In te, Domine, speravi, non confundam in eternum. Así espero, Redentor mío, no sufrir ya la desdicha y confusión de verme otra vez privado de vuestro amor y gracia. Concededme la santa perseverancia y haced que siempre os la pida, especialmente en las tentaciones, invocando vuestro sagrado nombre o el de vuestra Santísima Madre. Jesús mío, ayudadme. María, Madre nuestra, amparadme. Sí, Reina y Señora mía, acudiendo a vos, nunca seré vencido. Y si la tentación persiste, haced, Madre mía, que persista yo en invocaros. Consideración 17. Abuso de la divina misericordia. Refiérese en la parábola de la cizaña que, habiendo crecido en un campo esa mala hierba, mezclada con el buen grano, querían los criados ir a arrancarla. Pero el amo les replicó: dejadla crecer, después la arrancaremos para echarla al fuego. Infiérese de esta parábola, por una parte, la paciencia de Dios para con los pecadores y por otra, su rigor con los obstinados. Dice San Agustín que el enemigo engaña de dos maneras a los hombres: con desesperación y con esperanza. Cuando el pecador ha pecado ya,
le mueve a desesperarse por el temor de la divina justicia. Pero antes de pecar, le anima a que caiga en tentación por la esperanza de la divina misericordia. Por eso el santo nos amonesta diciendo: después del pecado, ten esperanza en la misericordia. Antes del pecado, teme la divina justicia. Y así es, en efecto, porque no merece la misericordia de Dios el que se sirve de ella para ofenderle. La misericordia se usa con quien teme a Dios, no con quien la utiliza para no temerle. El que ofende a la justicia puede acudir a la misericordia, pero el que ofende a la misericordia, ¿a quién acudirá? Difícilmente se hallará un pecador tan desesperado que quiera expresamente condenarse. Los pecadores quieren pecar, mas sin perder la esperanza de la salvación. Pecan y dicen: Dios es la misma bondad. Aunque ahora esté pecando, más adelante me confesaré. Así piensan los pecadores, dice San Agustín. Pero, oh Dios mío, así pensaron muchos que ya están condenados. No digas, exclama el Señor, la misericordia de Dios es grande, mis innumerables pecados con un acto de contrición me serán perdonados. No habléis así, nos dice el Señor. ¿Y por qué? Porque su ira está tan pronta como su misericordia, y su ira mira a los pecadores. La misericordia de Dios es infinita, pero los actos de ella, o los de conmiseración, son finitos. Dios es clemente, pero también justo. Soy justo y misericordioso, dijo el Señor a Santa Brígida, y los pecadores solo atienden a la misericordia. San Basilio escribe: los pecadores no quieren ver más que la mitad. Bueno es el Señor, pero además es justo. No queramos considerar solamente una mitad de Dios. Sufrir al que se sirve de la bondad de Dios para más ofenderle, antes fuera injusticia que misericordia. La clemencia fue ofrecida al que teme a Dios, no a quien abusa de ella. A los obstinados los amansa la justicia, porque, como dice San Agustín, la veracidad de Dios resplandece aún en sus amenazas. Y dice el Crisóstomo: guardaos cuando el demonio, no Dios, os promete la divina misericordia con el fin de que pequéis. Ay de aquel que para pecar atiende a la esperanza, dice San Agustín. ¿A cuántos ha engañado y perdido esa vana ilusión? Desdichado del que abusa de la piedad de Dios para ofenderle más. Lucifer fue con tan asombrosa presteza castigado por Dios porque al rebelarse esperaba no recibir castigo, dice San Bernardo. El rey Manasés pecó, luego se convirtió y Dios le perdonó. Pero Amón, su hijo, que viendo cuán fácil había conseguido el perdón su padre, llevó mala vida con la esperanza de ser también perdonado, pero no hubo misericordia. Por esa causa, dice San Juan Crisóstomo, se condenó Judas, porque se atrevió a pecar confiado en la benignidad de Jesucristo. En suma,
Si Dios espera con paciencia, no espera siempre, pues si el Señor siempre nos tolerase, nadie se condenaría. Pero la opinión más común es que la mayor parte de los cristianos adultos se condena. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, dice el Señor, y muchos son los que entran por él. Quien ofende a Dios, fiado en la esperanza de ser perdonado, es un escarnecedor y no un penitente. Por otra parte, afirma San Pablo que Dios no puede ser burlado. De Dios nadie se ríe. Y sería burlarse de Dios el ofenderle siempre que quisiéramos y luego ganar el cielo. Quien siembra pecados no ha de esperar otra cosa que el eterno castigo del infierno. La red con que el demonio arrastra a casi todos los cristianos que se condenan es sin duda ese engaño con que los seducía diciéndoles: pecad libremente, que a pesar de todo ello os habéis de salvar. Mas el Señor maldice al que peca esperando perdón. La esperanza después del pecado, cuando el pecador de verdad se arrepiente, es grata a Dios. Pero la de los obstinados le es abominable. Semejante esperanza provoca el castigo de Dios, así como se provocaría a ser castigado el siervo que ofendiese a su Señor, precisamente porque éste es bondadoso y amable. Dirá quizá alguno: puesto que Dios ha tenido para mí tanta clemencia en el pasado, espero que también la tendrá en lo venidero. Mas yo respondo: ¿y por haber sido tan misericordioso contigo, quieres volver a ofenderle? De ese modo, dice San Pablo, desprecias la bondad y la paciencia de Dios. Ignoras que si el Señor te ha sufrido hasta ahora, no ha sido para que sigas ofendiéndole, sino para que te duelas del mal que hiciste. Y aun cuando tú, fiado en la divina misericordia, no temas abusar de ella, el Señor te la retirará. Como dice el Salmo 7, si vosotros no os convirtiereis, entensará su arco y le preparará. También en Deuteronomio dice: mía es la venganza, y yo les daré el pago a su tiempo. Hermanos, Dios espera, mas cuando llega la hora de la justicia, no espera más y castiga. Aguarda Dios al pecador a fin de que se enmiende, pero al ver que el tiempo concedido para llorar los pecados solo sirve para que los acreciente, válese de ese mismo tiempo para ejercitar la justicia. De suerte que el propio tiempo concedido, la misma misericordia otorgada, serán parte para que el castigo sea más riguroso y el abandono más inmediato. Y os preguntaréis: ¿y cómo nos abandona Dios? O envía la muerte al pecador, que así muere sin arrepentirse, o bien le priva de las gracias abundantes, y no le deja más que la gracia suficiente, con la cual, si bien podría el pecador salvarse, no se salvará. Obcecada la mente, endurecido el corazón,
dominado por los malos hábitos, será la salvación moralmente imposible. Y así seguirá, si no en absoluto, a lo menos moralmente abandonado. ¡Qué castigo! Triste señal es que el dueño rompa el cercado y deje que en la viña entren los que quisieren, hombres y ganados. Prueba es de que la ha abandonado. Así Dios, cuando deja abandonada un alma, le quita la valla del temor de Dios, de los remordimientos de conciencia, le deja sumida en tinieblas y luego penetran en ella todos los monstruos de los vicios. Y el pecador, abandonado en esa oscuridad, lo desprecia ahora ya todo: la gracia divina, la gloria, los avisos, los consejos y excomuniones. Se burlará de su propia condenación. Le dejará Dios en esta vida sin castigarle, y en esto consistirá su mayor castigo. Apiadémonos del impío, no aprenderá jamás justicia, dice Isaías. Y comentando este pasaje, dice San Bernardo: no quiero esa misericordia más terrible que cualquier ira. Terrible castigo es que Dios deje al pecador en sus pecados, y que al parecer no le pida cuenta de ellos. Diríase como que no se indigna contra él, que le permite alcanzar cuanto de este mundo desea. Desdichados los pecadores que prosperan en esta vida mundana. Señal es que Dios espera a ejercitar en ellos su justicia durante la vida eterna. Pregunta Jeremías: ¿por qué el camino de los impíos va en prosperidad? Y responde enseguida: congrégalos como el rebaño para el matadero. No hay pues mayor castigo que el que Dios permita al pecador añadir pecados a pecados. Según lo que dice David: ponles maldad sobre maldad, borrados sean del libro de los vivos. Acerca de lo cual dice San Roberto Belarmino: no hay castigo más grande como que el pecado sea pena del pecado. Más le valiera a alguno de estos infelices que cuando cometió el primer pecado, el Señor le hubiera hecho morir, porque muriendo después padecerá tantos infiernos como pecados hubiere cometido. Refiérese en la vida del padre Luis de Lanuza, que cierto día dos amigos estaban paseando juntos en Palermo, y uno de ellos, llamado César, que era comediante, notando que el otro se mostraba pensativo en extremo, le dijo: apostaría a que has ido a confesarte y por eso estás tan preocupado. Yo no quiero tomar tales escrúpulos. Un día me dijo el padre Lanuza que Dios me daba 12 años de vida y que si en ese plazo no me enmendaba, tendría mala suerte. Después, he viajado por muchas partes del mundo, he padecido varias enfermedades y en una de ellas estuve a punto de morir. Pero en este mes, cuando van a terminar los famosos 12 años, me hallo mejor que nunca. Y luego invitó a su amigo a que fuese el sábado inmediato a ver el estreno de una comedia que el mismo César había compuesto. Y en aquel sábado, que fue el sábado 24 de noviembre de 1668, cuando César se disponía a salir a escena, dióle de improviso una congestión y murió repentinamente en brazos de una actriz. Así acabó la comedia.
Pues bien, hermano mío, cuando la tentación del enemigo te mueva a pecar otra vez, si quieres condenarte puedes libremente cometer el pecado, mas no digas que deseas tu salvación. Mientras quieras pecar, date por condenado e imagina que Dios decreta su sentencia, diciendo: ¿qué más puedo hacer por ti, ingrato, de lo que ya hice? Y ya que quieres condenarte, condénate, pues tuya es la culpa. ¿Dirás acaso que en donde está ese modo de misericordia de Dios? Desdichado. ¿No te parece misericordia el haberte Dios sufrido tanto tiempo con tantos pecados? Prosternado ante Él y con el rostro en tierra, debieras estar dándole gracias y diciendo: misericordia del Señor es que no hayamos sido consumidos ya. Al cometer un solo pecado mortal, incurriste en delito mayor que si hubieras pisoteado el primer soberano del mundo. Y tantos y tales has cometido, que si esas ofensas de Dios las hubieses hecho contra un hermano tuyo, no las hubiera éste aguantado. Pero Dios no solo te ha esperado, sino que te ha llamado muchas veces y te ha ofrecido el perdón. ¿Qué más debía hacer Dios? Si Dios tuviese necesidad de ti, o si le hubieses honrado con grandes servicios, podría haberse mostrado más clemente contigo. Así pues, si de nuevo volvieras a ofenderle, harías que su divina misericordia se trocara en indignación y castigo. Si aquella higuera hallada sin frutos por su dueño no los hubiera dado tampoco después del año de plazo concedido para cultivarla, ¿quién osaría esperar que se le diese más tiempo y no fuese cortada? Escucha pues lo que dice San Agustín: oh árbol infructuoso, diferido fue el golpe de la segur, mas no te creas seguro, porque serás cortado. Fue aplazada la pena, pero no suprimida. Si abusas más de la divina misericordia, el castigo te alcanzará pronto. ¿Esperas, por tanto, a que el mismo Dios te envíe al infierno? Pues si te envía, ya lo sabes, jamás habrá remedio para ti. Suele el Señor callar, pero no para siempre. Cuando llega la hora de la justicia, rompe el silencio. Esto hiciste y callé. Injustamente creíste que sería tal como tú. Te argüiré y te pondré ante tu propio rostro, dice en los Salmos. Te pondrá ante los ojos los actos de la divina misericordia, y hará que ellos mismos te juzguen y te condenen. Dios mío, desventurado de mí, si después de haber recibido la luz que ahora me dais, volviese a ser infiel haciéndoos traición. Esas luces señales son de que deseáis perdonarme. Me arrepiento, oh sumo bien, de cuantas ofensas hice a vuestra infinita bondad. Por vuestra preciosísima sangre espero el perdón ciertamente. Mas si de nuevo me apartara de vos, reconozco que merecería un infierno a propósito creado solo para mí. Tiemblo, Dios de mi alma, por la posibilidad de volver a perder vuestra gracia, porque muchas veces he prometido seros fiel, y luego nuevamente me he rebelado contra vos. No lo permitáis, Señor. No me abandonéis en esa inmensa desgracia de verme otra vez convertido en enemigo vuestro. Dadme otro castigo, pero ese no. No permitáis que me aparte de vos.
Si veis que he de ofenderos, haced que antes pierda la vida. Acepto la muerte más dolorosa antes que llorar la desdicha de verme privado de vuestra gracia. Te lo repito, Dios mío, y haced que siempre lo repita. No permitáis que me separe de vos. Concededme por los merecimientos de vuestra muerte amor tan fervoroso que con vos me una estrechamente y jamás pueda alejarme de vos. Ayudadme, oh Virgen María, con vuestra intercesión, y alcanzadme la santa perseverancia y el amor a Cristo Jesús. Amén. Y recuerda, amigo mío, que la hora de nuestra muerte está allí esperándonos y avanzando rápidamente hacia nosotros. Será el próximo año, quizás el próximo mes, quizás hoy mismo. ¿Y dónde irá tu alma entonces? ¿A gozar del cielo para siempre o a una eternidad total de completa desdicha? Solo depende de ti.